amigos? Buen día, gracias y buenas tardes, perdón, ya no sé ni qué son, no se crean, estamos grabando de mañana, así es de que buenos días es todo el día. Gracias por permitirme estar de nuevo ahí en sus hogares y agradecer profundamente, por eso van a entender que estamos grabando en contra de nuestra costumbre en las mañanas, al doctor Manuel Guajardo que desmadrugó y no, yo sé que lo hace de todo corazón. Somos afortunados de tenerte aquí. Gracias, doctor, gracias. Porque es un tema que varios de ustedes que ya me han escrito preguntándome, algo que nos preocupa como sociedad, como humanidad, pero sobre todo como padres de familias, que son los que me han hecho favor de pedirme este programa. Doctor, yo recuerdo voy a iniciar por lo primero, porque dije, tengo que hacer la pregunta, aunque yo sepa la respuesta, pues algunos de ustedes me decían, oiga, un doctor que hable sobre la diabetes, y otros pues sobre la diabetes. Entonces yo dije, pues yo creo que tengo que empezar por lo primero. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es diabetes. Diabetes. Ya ven, yo no estaba equivocada, no sé qué, ya me había dicho, oye, pero es diabetes, ¿por qué vas a preguntar? Le digo, porque tenemos que iniciar por eso. Desgraciadamente lo sabemos que el léxico te va deformando las palabras. Y yo recuerdo, doctor, hace 25, 30 años quizá, que empezamos a oír hablar sobre la diabetes, y era el cáncer en ese momento, lo que ahorita significa el COVID. En ese momento es que cómo es posible, alarmante, pero siempre en adulto. Doctor, tú eres endocrinólogo de niños, algo extraordinario, porque uno pensaría que hablando de este tema, de la diabetes, en niños no da. Sí, efectivamente, más o menos, yo creo que hace unos 25 o 30 años, la diabetes era clasificada como del niño y del adulto, y la del adulto se pensaba que el adulto tenía diabetes después de los 40 años. Entonces la división simplemente era, tiene más de 40 años, es diabetes tipo 2, y tiene menos de 40 años o es niño y tiene diabetes de niños. Entonces se clasificaba como juvenil y como adulta. Progresivamente, bueno, pues la revolución industrial, que ahora está opacada por la generación de pseudoalimentos, ha ido generando un caos dentro del metabolismo humano, y eso ha ido condicionando que progresivamente la diabetes, aquella que conocíamos como del adulto, que es básicamente porque se genera un proceso de resistencia a la acción de la insulina. Entonces imaginemos que nosotros estamos comiendo y que el páncreas está produciendo insulina para metabolizar lo que comemos. Pero hoy la obesidad, hoy la presencia de tantas sustancias químicas dentro del organismo genera que esa insulina que se produce no pueda hacer el efecto correcto. Y entonces eso que se conoce como resistencia a la acción de la insulina. Al no poder hacer el efecto correcto, el páncreas comienza a producir más y más y más cada vez. Hasta que llega un momento en que pues, el páncreas dice, ya no puedo, y deja de producir, la insulina, o comienza a ser insuficiente y el nivel de glucosa comienza a subir. Eso entonces genera lo que conocemos hoy como diabetes tipo 2, que en antaño era diabetes del adulto. A ver, me voy a regresar un poquito para quienes no estamos acostumbrados al léxico médico. El metabolizar quiere decir por alguna manera, el desbaratar lo que estamos comiendo, para que nuestro organismo lo asimile, o no sé. Si nosotros conceptualizamos una célula, una célula es la parte más pequeña de nuestro cuerpo, en cada uno de una célula forma tejidos, y los tejidos forman órganos. Vamos a ubicarnos en una célula muscular. Una célula muscular, por ejemplo, requiere que la glucosa penetre a la célula para que la célula la utilice como fuente de energía. Como la gasolina. Exacto. Entonces, la insulina en muchas de nuestras células del cuerpo, a la hora de llegar y pegarse a la célula, induce que la glucosa pueda entrar.
Ajá. Hay muchas células del cuerpo donde la mayor parte, donde la insulina es indispensable para que la glucosa pueda entrar a la célula y pueda ser utilizada como fuente de energía. Cuando la insulina no puede hacer el efecto, en el caso de diabetes tipo 2, entonces no entra glucosa adecuadamente a la célula. De esa forma la célula no puede trabajar en forma correcta, pero la glucosa se comienza a acumular entonces fuera de la célula y la glucosa comienza a subir. Entonces, el decir la glucosa está alta, en este caso, en el paciente con diabetes tipo 2, quiere decir que ya hubo un periodo de tiempo muy largo en el que fue lastimándose el proceso de acción de la insulina, y entonces la glucosa comienza a subir y la célula tiene, a pesar de que fuera de la célula hay mucha glucosa, no puede entrar. Y la célula empieza la célula, pues todo nuestro organismo comienza a estar debilitado, cansado. Entonces eso es parte de lo que vamos viendo. Entonces, ¿cuántos factores pueden influir para que en este tipo de pacientes tipo 2 la insulina no haga el efecto correcto en la célula? Pues imagínense, por ejemplo, que pues nosotros normalmente cuando somos jóvenes comemos, ¿y qué hacemos con lo que comemos? Pues nos vamos a correr, a hacer ejercicio, gastas, ¿sí? Luego, en eso pues tenemos una producción perfecta de insulina. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando en edad y ya no hacemos tanto ejercicio? Se nos acumula. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, no se requiere insulina para que el músculo metabolice o para que el azúcar entre a la célula del músculo. Con el ejercicio lo va absorbiendo rápidamente. Es en automático. Sin insulina. Cuando no hacemos ejercicio, entonces la cantidad de insulina que tiene que producir el páncreas para metabolizar la glucosa es más. Si nosotros, pues si nos acordamos cuánto pesábamos a los 18 años, 20 años. No, por favor. Entonces, cuánta masa muscular teníamos, que gastaba mucho, cuánto tejido graso tenemos ahora. Ese tejido graso entonces hace la necesidad de que el volumen que el páncreas tiene que cubrir de insulina es mayor, porque el peso es mucho más. Entonces el páncreas ya tiene 2 puntos por los que tiene que producir más insulina. Pero ahora le comenzamos a poner algunos otros aditivos a nuestro cuerpo, que pueden ser colorantes, que pueden ser saborizantes, conservadores en los alimentos, y que actúan como disruptores. O sea, todos los alimentos procesados. Pues muchos son alimentos procesados, pero muchos son alimentos de mentira. Así, híjole. Entonces, todas esas sustancias que nos metemos ahora al cuerpo, pues tienen efectos biológicos. Y eso, uno de los efectos biológicos puede estar relacionado con la disrupción o con alteración en la función de nuestro propio funcionamiento. O sea, el gran problema entonces reside en la alimentación. El gran problema reside en la alimentación y en la pobre actividad física. O sea, no le podemos echar la culpa a nada más. Pues sí le podemos echar la culpa. Como echársela. Como echársela. Como echársela. Pero es eso, esa es la realidad. Yo creo que esa es la base principal. Porque hemos sido catalogados en los últimos 40 años. De hecho, si revisamos los factores de riesgo que tiene Norteamérica, por ejemplo, que tiene dentro de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, ajá, es ser hispano. O sea, el ser hispano ya es ser diabético. Ser latinoamericano es un factor de riesgo. Sí. Sí, ¿qué ha pasado realmente? Fíjate cómo trabajaba en el campo la gente haciendo sus cosechas. Y entonces, ¿y cómo comía? ¿Cómo se alimentaba? Sí, digo, la verdad es que al menos nuestra generación puede recordar tener huertos familiares. Era normal que mi mamá tuviese los tomates, las zanahorias, o sea, un pequeño huerto familiar, y si no le comprabas al vecino o al más cercano que tenía de un huerto familiar. O si no le comprabas, te regalaban. Te regalaba, bueno, era intercambio, sí, así era, sí. Así era, sí. Entonces, yo me remonto a todavía en mi época de joven, de niño, donde pues un desayuno familiar nuestro
con toda la fortuna del mundo que con mi mamá. Mi mamá se despertaba a las 5 de la mañana a preparar las tortillas hechas a mano para tener el desayuno con frijoles, huevo, chile y un vaso de leche bronca. Y todos los días era lo mismo. Todos los días. Y no aburría ni nada, o sea, ni siquiera preguntabas, ¿y ahora qué hay, Saulito? ¿Grabes eso? Porque todos los días otra vez lo mismo. Pero realmente jamás preguntábamos si había otra cosa, Sí. ese era nuestro desayuno. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué comenzó a pasar con esa generación que de pronto se comenzó a ir a Estados Unidos? Entonces ya no trabajaban, llegaban y pues la primera etapa a lo mejor era mucho trabajo, pero ya cambió la alimentación, porque ya es una alimentación en Estados Unidos, ya es una alimentación donde tiene demasiados carbohidratos, donde tiene demasiadas sustancias de esas que platicábamos, y que progresivamente van avanzando y de pronto pues ya no son los jornaleros, sino que van avanzando en posicionamiento y entonces ya no tienen el mismo gasto físico como cuando estaban acá. Y el tipo de alimentación ya es diferente y comienzan a generar obesidad. Pero empezamos a involucrar con la pena, la salchicha, el jamón, o sea, todo esto procesado, ¿sí? Pues si conceptualizamos salchicha, jamón, es generado. No Es generado. Exacto. Y no sabemos ni siquiera, siempre ha estado en entredicho todo eso. Un ¿sí? procesado, Sí, lo podemos sí. conceptualizar como... Sí, tienes razón. Como un... Exacto, Sí, como que se cambió en una manzana, en lugar de ser fresca, pues ahora es envasada, ahora es mermelada. Pero no, aquí tienes razón. Y lo peor aún, que como digo, está en entredicho. Yo recuerdo, simplemente el chorizo lo hacían en casa. ¿sí? Sabíamos lo que tenía. Exacto. Sabíamos lo que contenía el chorizo. Y ahora ya no. Ahora compras la tripa ni siquiera es tripa, viene en plástico. Sí, ahora podemos revisar los diferentes grupos de alimentos si nosotros los conceptualizamos en carnes, leguminosas, cereales, verduras, frutas y lácteos, que son los básicos que nosotros utilizamos en nuestros entrenamientos. Dentro de las carnes frías no son verdaderas carnes. Si, ya ven, ni carnes son. Si entramos a leguminosas, pues casi todas. O sea, no pasa de que el frijol esté enlatado y que no tiene más problema, pero frijoles, lentejas, habas, chícharos, patoles están disponibles en nuestro país perfectamente. Si entramos a las verduras, igual todas. Hay algunas verduras que sí están ahí en bolsa, pero fuera de ahí no hay imitaciones. Y si entramos a las frutas, todas las frutas, en general secas, en conserva, o sea, tenemos una gran variedad, pero de pronto las trastornamos y entonces de la naranja nos queremos tomar solo el jugo y es una carga de azúcar espectacular. O de pronto comenzamos a ver que alguien está tomando un jugo y ¿qué tomas? Jugo. Eso es jugo. O sea, ¿de dónde exprimieron eso para que eso lo podamos conceptualizar como jugo? Y entramos a lo más complicado, que son los cereales. Y de pronto encontramos las cereales de caja y decimos, pero ese de muchos colores es un cereal. ¿Sí? Y de pronto nos venden un cereal como fibra, porque sí. hay que comer fibra. Sí. Y la gente de pronto trastorna el pensamiento y dice, fibra, pues me voy a poner. Pero fibra realmente es un elemento de la alimentación son azúcares muy complejos que nuestro intestino no puede digerir. Nosotros, a diferencia de otras especies como los bovinos, por ejemplo, ellos se comen el rastrojo del maíz y lo pueden digerir perfectamente, nosotros no. Entonces esa fibra es un elemento que se come, pasa por el intestino y sale. ¿Qué puede ser fibra? Pues puede ser aserrín, o fibra puede ser el rastrojo hecho pedacitos, ¿verdad? Entonces eso es cereal. Si nos vamos al otro grupo, al que más duele, son los lácteos. Sí, ¿por qué? Porque el insulto más grave a la inteligencia humana es decir que tenemos leche de soya, leche de coco, leche de almendras. O sea, es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo podemos nosotros pensar que vamos a sacar leche de esos elementos? La leche es un elemento muy complejo. Sí, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer, nuestra leche, que es la leche humana materna, es dificilísimo el tratar de poner en una lata, como se ha intentado siempre,
de los bebés en la primera etapa de la vida, poner en una lata los elementos que la leche requiere es muy complicado, ¿no? Yo creo que no tenemos ni la mitad de los elementos que la leche materna tiene. Mamás, fíjate, y nosotros nos creemos cuando leemos la lata, como dices tú, de la etapa 1, sustituto de leche materna. Digo, pues el leche materna no más que en polvo, porque el sustituto en automático me dice, es lo mismo, ¿verdad? Y nada. No, la diferencia realmente es abismal. La leche materna ha sido considerada como un trasplante, entonces es la continuación del aporte que la mamá le daba dentro de la vida intrauterina. Ahora allá afuera, pues la leche materna lo sigue haciendo. Los 3 elementos macronutrientes más importantes, que son así de simple: proteínas, grasas y azúcares, eso por supuesto que no lo tiene una de las pseudoleches vegetales, o sea, eso no aporta. Yo te aseguro que incluso tú puedes, cualquiera de las que puedas tomar ahí, pues sabe a almendras, pero hoy en día el saborizante está a la orden del día, entonces realmente no tienen el origen que dicen tener. Y ahorita precisamente es el boom de que es preferible la leche de almendras, de coco o de soya que la leche de vaca, ¿sí? Pues la leche de vaca en sí es una leche que no es apta para el consumo humano, porque no está diseñada para nosotros. O sea, es una leche que está diseñada para un becerro que tiene un proceso digestivo completamente diferente. Tiene necesidades diferentes. Yo te puedo decir dos diferencias importantes. La que más me impacta a mí en tomar leche de vaca es, la leche tiene un grupo de elementos tan espectaculares y maravillosos que son los ácidos grasos de cadena larga, que nosotros los conocemos como omegas. Los omega 3 son elementos estructurales cerebrales y de retina, y entonces un niño se va desarrollando con eso, pero la cantidad presente en la leche de vaca es casi nada. ¿Y entonces qué leche debemos de tomar? Ahora te voy a decir el segundo primero. El segundo es la proteína. La proteína. Un niño está desarrollando masa muscular y necesita proteína, y de pronto los muchachos corren a algunas tiendas muy comerciales a comprar sus latas de proteínas o de aminoácidos. O sea, son proteínas, vienen solamente de la carne. Bueno, en este sentido, la leche de vaca, por ejemplo, tiene 70% de caseína, que nosotros no podemos digerir, y que además es altamente alergénica. Tiene 30% de proteína del suero, que es la que nosotros digerimos, 30%. O sea, del 100% de proteína que tiene, solo podemos digerir el 30%. Y lo otro, no lo procesamos, ¿sale? No, por eso la gente se estriñe, por la cantidad de caseína. Pero aparte, la caseína capta muchos elementos que son importantes, como el calcio. La caseína favorece a que se hagan las evacuaciones duras. Entonces, por eso mucha gente no le cae la leche por ese tipo. Y entonces, si nosotros conceptualizamos la leche materna, 70% de la proteína es proteína del suero, y entonces la digerimos perfectamente, 70%. 30% es caseína, es lo que va a formar el bolo de la materia fecal de los niños de bajón, o la leche materna. Entonces, la fórmula etapa 1 están diseñadas con ese patrón: 70% de proteína del suero, 30% de caseína. La diferencia es que las leches son con proteína, las leches etapa 1 son con proteína de leche de vaca. Proteína de leche de vaca. Entonces la proteína de vaca es altamente alergénica para nosotros. Entonces no es proteína humana. Y entonces, a ver, pero ¿cómo los laboratorios, o el que hace esto, o el que da el permiso de esto, cómo permite transgredir esto? Bueno, esto se fue generando en forma secuencial. Siempre se buscó alguna forma de diferente de alimentar a los niños. Entonces, recuerde que en la antigüedad se utilizaban las nodrizas. Progresivamente, bueno, pues en algunas zonas se utilizaba la leche de burra, en otras la leche de cabra, y en otras la leche de vaca. La que más produce, pues es la leche de vaca, y la que se hizo el boom de la explosión en la carteña. O sea, nuestros problemas de adultos inician desde nuestro nacimiento. Nuestros problemas de adultos, las enfermedades del adulto tienen su origen en la alimentación pregestacional
gestacional y en los primeros años de vida. Caray. O sea, nosotros ni cómo regresarnos, pero todavía podemos hacer mucho por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Regresamos? Realmente, entonces, desde la gestación empiezan nuestros problemas de adultos. Y bueno, hemos hablado que esto es en todos los aspectos, hasta en el emocional. Pero estamos hablando en el físico, en el endocrinólogo. Cuando, ¿qué crees, doctor? A veces como madre ni siquiera nos damos cuenta de que estamos embarazadas los 3 primeros meses. Y la verdad tenemos tan poca educación para manejar el producto, o sea, el producto al bebé, no como un producto, sino como un ser viviente, porque nos preocupamos y con toda la pena del mundo lo tenemos que decir, nos preocupamos por los achaques de la mamá, por el vómito, porque me mareo, o sea, todo el mundo me va a preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido? Pero difícilmente pienso cómo se ha sentido mi bebé en el vientre. Exacto. Pero hay más cosas, te voy a asustar más. Sí, no, por favor. Entonces, imagínate hoy, las mamás que puedan estar viendo ahorita el programa, que analicen lo que sus hijas adolescentes están comiendo. ¿Sí? ¿Qué cosas están metiendo al cuerpo? Teniendo en cuenta de que en algún momento van a ser maquinarias que van a construir seres humanos. Entonces, ¿con qué lo van a construir? Con lo que ellas tienen, o sea, con lo que tengo en la bodega. Exacto. Sí, lo que he ido acumulando en los años. Y lo que le voy a meter ya cuando esté la construcción. Entonces, pero vamos a pensarlo antes de la concepción. Una adolescente ahorita en este momento, bueno, digamos que no es adolescente, adolecer es una época muy grande, hay gente de 50 años que sigue adoleciendo. Que sí, sí, pero no sigue haciendo falta algo. Ese grupo de edad donde son fértiles y están teniendo vida sexual activa y que están en posibilidades de embarazar. Si revisamos lo que están desayunando y qué se requiere para que se construyan niños. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver que va a construir ¿qué? Cerebro, ojos, dientes, oídos, corazón, pulmones, hígado, riñón, intestinos, huesos, músculos, arterias, venas, nervios, piernas, todo. Y que funcione correcto. Ya dijimos los 6 grupos de alimentos básicos que se tienen que comer. Que de pronto, imagínate que su desayuno es un cereal con leche. ¿Cuántos adolescentes desayunan eso? ¿Cuántos adolescentes cenan una hamburguesa? ¿Cuántos un hot dog? Entonces, comenzamos a ver la gran cantidad de deficiencias que se tienen. Y estamos viendo un boom en la generación de enfermedad. Entonces, bajo este concepto, lo que tú decías hace un momento, pensamos, el concepto de que somos lo que comemos, pues somos lo que comió nuestra mamá, y somos lo que hemos comido, y somos lo que seguimos comiendo. O sea, ese es parte del concepto en el que uno tiene que entrar en esto. Siempre cuando una mamá se embaraza, o cuando se da cuenta hasta que ya está embarazada, y le dice, ¿y qué quieres? ¿Cómo que no, que esté bien? Bueno, pues tengo que aportarle para que esté bien. O sea, yo tengo, tú amas a tu bebé, sí, lo amo. ¿Qué es amor? Cuidado. Pues hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque todo eso que decíamos hace un ratito de la disrupción para la generación de enfermedad de nosotros, de todas las sustancias, pues ahora veámoslo en disrupción en el mecanismo de construcción. Imagínate que 2 células, un espermatozoide y un óvulo que se juntan, hacen una y se multiplican en 2, en 4, en 6, en 8. Ese proceso de multiplicación requiere materiales. ¿Sí? Son materiales biológicamente activos que tenemos que comer para que estén disponibles, pero sin ensuciar. De pronto comenzamos a ver y pasamos por una carretera, vamos aquí rumbo a Torreón y vemos las bolsas pegadas en los arbolitos, vemos la basura tirada por todas partes y decimos, qué bárbaros, vean la basura. Y si vemos adentro, ¿qué comí ayer? ¿Qué comí antier? ¿Qué comí en los días pasados? ¿Qué están comiendo mis hijos? ¿Dónde está
Lo que estaba en esas bolsas, ¿dónde está? Dentro del cuerpo de la gente. ¡Ay, oye! Te dije. Pero ahorita estaba yo pensando, ¿y a quién le corresponde? Que no le debería de corresponder a nadie si no hubiésemos desbaratado ya y trastocado todo este sistema alimentario. Yo estaba pensando, ¿a quién le corresponde decirle a la mamá, al ginecólogo, decirle que tiene que preocuparse cuando, con la pena, y mis respetos para todos los ginecólogos, cuando te controlan mucho el peso, es lo que te controlan, que no subas tanto y todo, pero decir, así como te estoy escuchando ir a hablar a ti, decir, oye, le tienes que aportar esto, esto y esto a esas células. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Yo creo que a cada quien. Hacernos responsables. Sí, lo que pasa es que, acuérdate que somos una especie que nos, de pronto, pues nos colgamos las medallas de que somos muy capaces intelectualmente, y realmente pues somos muy capaces de la vista hacia adelante, hemos desarrollado mucho, pero de la vista hacia atrás para nosotros pues no le estamos aportando gran cosa. De pronto es bien complicado porque pues alguien tiene que ir tomando la batuta en este concepto, y pues nos debería de tocar a los médicos en general, porque somos los que estudiamos la salud orgánica. Yo creo que en esta área nos debería de tocar al ginecólogo y al pediatra, pero sabes que es un proceso bastante complicado. Ya en esta etapa de mi vida, ya con muchos años afortunadamente en Durango, bueno, pues ya como que el concepto de doctor Guajardo tiene que ver mucho con eso, de cómo pues trato, ¿verdad?, de inculcar el proceso de seguimiento en los pacientes del proceso de construcción de seres humanos. Entonces, interactuar con adolescentes y explicarles esto en la consulta y decirles, ¿cómo quieres tus hijos? Fíjate, es que eso exactamente lo que tú estás diciendo, estaba pensando yo, digo, es que esto se lo tendría que decir a mi nieta, a mi nieto, o sea, es más, creo que tendría que venir en los libros de primaria, ¿sí? De decir que nos estemos proyectando de ser constructores para la humanidad, para las próximas generaciones, porque cuántas veces oímos hablar desde todas las especies, por no decir de la especie política, y no, la juventud es nuestro futuro, y la niñez, y diciendo, pero no nos preocupamos desde la base. Y también nos preocupamos por enseñar una infinidad de falsas historias. ¿Sí? En que yo creo que a mí en lo personal me hubiese servido más entender que desde mis juegos infantiles estoy pensando en la construcción de mis hijos, y no porque sea mi sueño tener hijos, ¿sí?, sino porque soy responsable de un día engendrar un hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, qué difícil es, doctor. Sí es difícil, pero yo creo que cada quien debemos de generar el cambio dentro de nuestro ambiente. Yo sí te puedo presumir que, por ejemplo, en mi ambiente, en tu familia, en mi familia, sí costó muchas situaciones el ir haciendo cambios, ¿verdad? Porque el consumir refrescos de cola, por ejemplo, ha ido cambiando progresivamente a lo largo del tiempo. Yo todavía recuerdo, pues una de las veces nosotros nos reunimos en Nazas es mi pueblo natal, y entonces en la familia pues es hacer, imagínate que tengo 12 hermanos, y mi mamá debe tener alrededor de casi 50 nietos, ahorita pues debe de ir como en 15, 20 bisnietos, entonces es un mundo. Claro. Y entonces imagínate a la hora de hacer la comida, pues nosotros tenemos pues la casa es más o menos grande, y todos a la hora de comer, y me tocó, llego y voy a hacer el agua para la comida, y entonces pues tenemos unos botes vitroleros de esos grandotes, y entonces pues ya mandamos traer la fruta y comenzamos a licuar la fruta y todo. Era Semana Santa la primera vez, y
y entonces el bote biturero con un montón de hielo, es un calorón intenso. Y entonces, imagínate que ves ahí la fruta llena, el ese lleno de piña y cargado de piña. Entonces el pensamiento de todos los niños es, esto va a estar riquísimo, riquísimo pensando en el sabor dulce que va a tener. Y de pronto se comienzan a servirlo y dice, ácido, le falta azúcar. Les dije, yo dije que iba a ser agua de frutas, no agua de frutas con azúcar. Entonces, pues el que quiera le pone azúcar si quiere, el que no se lo tome. Estaba tan fresca con la carga de hielo, se terminó y volvimos a hacer otro para que se sirviera. Entonces, y a partir de ahí, siempre el agua se hace sin azúcar, porque el azúcar es un tóxico. ¿Qué tal? ¿Usted tiene azúcar en su casa? A mí me ha costado muchos años, pero como dices tú, yo cuando me casé, Saúl me leyó la cartilla y me dijo, yo soy propenso a la obesidad. Entonces en esta casa no quiero azúcar, ni pan, ni sal. Y yo casi a escondidas le ponía sal a mi huevo estrellado y me decía, ¿te lo puedes comer sin sal? Yo decía, ¿pero cómo un huevo sin sal? ¿Cómo te vas a comer un huevo sin sal? Sí, a la fecha no le pongo sal, ¿verdad? Después de 40 años, gracias a Dios. Pero como dices tú, es cuestión cultural. Sí, claro. Pero traes una enseñanza de que endulzado todo y con sal. Entonces se va perdiendo, o sea, los muchachos ahora, muchos pierden la esencia. Por ejemplo, yo te puedo decir algo muy sencillo, zanahoria picada con limón, sal y chile, versus zanahoria sola, a mordida. A mí sí me encanta la mordida, siento el placer de morderla, ¿eh? No, el placer del sabor. Y el placer, pero también siento placer, el placer de la, porque aparte es rica la zanahoria, es entonces nosotros más dulce que sal. Nosotros vamos generando tolerancia, en todas esas sustancias generamos tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que un poquito de sabor que le ponemos, de pronto lo comemos y ya no nos satisface, le tenemos que poner otra cosa más intenso para hacer más intenso el sabor. Y de pronto ya no, y le subimos a otra cosa. Y entonces se va volviendo una mezcla de sabores intensos, donde ya se perdió la esencia de lo que queríamos degustar en un alimento. Doctor, pero los niños no tienen registrado el sabor, entonces a ellos les podemos dar todo sin sal, sin azúcar, sin nada, porque les va a saber. No tienen, o sea, ellos no saben que les falta sal, no saben que les falta azúcar, no, o sea, para ellos es rico esto. Los echamos a perder. Fíjate qué bonito eso que comentas, porque nosotros tenemos memoria incluso en los sabores. Esa es parte de nuestra memoria. Y nuestra memoria nosotros la hemos convertido en palabras. Hay muchas cosas de nuestra memoria, incluso que tú dices, ¿cómo te lo digo? Porque no hay una palabra para que lo puedas decir. Pero nuestro vocabulario es nuestra forma de expresión, pero nosotros tenemos esa memoria característica, y de pronto tú pruebas algo y tú dices, esto sabe a zanahoria. ¿Por qué? Porque lo tienes implícito en tu memoria. Entonces nosotros estamos hechos de conceptos. Nuestro cerebro, cuando nacemos, está virgen, ¿no? O sea, no hemos un archivero sin llenar nada. Entonces las experiencias son las que nos van a ir llenando progresivamente. Entonces tú puedes haber comido algo en un lugar así muy bonito, muy especial, y cuando lo vuelves a comer no solamente es tu sabor, sino es el lugar también. ¿Sí? Entonces puedes estar comiendo, no sé, una langosta y tú dices, híjole, yo comí una langosta en Tijuana hace tantos años, así de rica. Entonces, fíjate la conectividad. Entonces nosotros no tenemos, por eso es el memorizar algunas palabras, el memorizar algunas cosas, si no las tenemos integradas en concepto, las olvidamos, porque son puntos. Nuestra memoria está hecha en conexiones neuronales. Entonces esas conexiones neuronales nos hacen la experiencia completa. Por eso nos dicen, si quieres aprenderte algo, relaciónalo con una experiencia. Exacto. Para que te acuerdes más fácil. Exacto, porque son esas cadenas de conexiones
No importa tener muchas neuronas, importa tener muchas conexiones. Oh, fíjate, qué interesante, ¿eh? Pues imagínate ese niño que va y entonces, ¿qué es lo que le vas a enseñar? Primero, ¿qué le vas a enseñar a tomar? ¿Su pecho o su leche o su biberón? Entonces el niño que comienza a conceptualizar el biberón, ya hace su conexión nerviosa para tener el concepto del biberón. Hambre, ya sabe qué es eso. Siente tal necesidad y ya sabe qué es eso. Entonces esas conexiones, si nosotros educamos al niño desde pequeño y en tiempo correcto lo comenzamos a entrenar a comer verduras, cereales, frutas, y le hacemos un programa correcto de alimentación, va a aprender a comerlo. ¿Sí? Muchos de nuestros niños que tenemos entrenados en el proceso de alimentación, desde la etapa temprana de la vida, 4 a 6 meses que cuando empezamos, entonces llegan al año de edad y son superiores en capacidades y son superiores en comer con el resto de los niños. Entonces se sorprende muchas veces cuando llegan las mamás y lo dicen, doctor, dice todo el mundo, yo pensé que todos los niños comían como el mío, pero pues todas las mamás me dicen, oye, ¿cómo le haces para que al niño le gusten los vegetales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus conexiones nerviosas primeras los generó. El concepto de alimentación de él es comer eso. No tiene otro concepto, ¿sí sabes? Sí, no conocía otro, o sea, para él, esa es su verdad. Esa es su verdad. Doctor, y esto seguramente tendrá que ver también con el desarrollo cognitivo y de inteligencia. O sea, eso claro que tiene que ver. ¿Por qué? Porque tú le vas a ir aportando progresivamente materiales para construir. Va a construir cerebro. Y el cerebro va a generar, las neuronas van a generar. Si tú aparte le das una buena alimentación completa y además lo pones a que escuche música. Escuchar música es espectacularmente benéfico, es armónico para nuestro cuerpo. Díganlo. Escuchar. Sí, escuchar. Oye, y ahora hacer música. Que sepas tocar un instrumento. Yo hay una persona que admiro y tú sabes que es mi ídolo, es el doctor Saúl Sepúlveda con su arpa. Sí. O sea, aparte de muchas cosas, pero la capacidad de la gente que toca un instrumento, que escucha música, que toca un instrumento, 2 o 3, su capacidad de correlacionar 1000 cosas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues imagínate todas las cuerdas que tiene el arpa, sí. La conectividad que tiene. Se le está moviendo acá. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Qué conectividad de neuronas tiene? No, yo le digo que si no fuera artista ya no estaría, quién sabe si estaría todavía con él. Mi matrimonio, lo he dicho, es antes y después del arpa, esto es real y mi admiración, porque digo, y sin leer una sola nota, pero ¿dónde tienes grabado? Dices que es en automático. Es un concepto, claro. Ya pero tiene el concepto sí, acá. y sé que no es en automático en las manos, el automático está acá. Claro. Sí. Entonces eso es parte de lo que va generando. Porque estás alimentando bien, pero a ver, y entonces también tiene que ver con la salud. Eso es salud. ¿Qué es salud? ¿Qué es salud? Fíjate. Biopsicosocial. O sea, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, de salud, es un bienestar biológico, psicológico y social. ¿Qué es biológico? Lo que tú comes. Lo que comió tu mamá. lo que comiste y lo que comes. ¿Qué es psicológico? Pues todo el ambiente tuyo. ¿Qué autoestima puede tener una persona que toca 2 instrumentos o 3? O que puede cantar con una cadencia así. Yo tengo amigos que cantan como Saúl, como Ricario, que toca su guitarra también. O sea, es gente muy afable, es gente que tiene una conectividad con ellos, súper. Y el que tiene conectividad con uno, tiene conectividad con el mundo. Con los demás, y encuentras la paz. Es el concepto de felicidad. Claro. Sí, esa es la afabilidad. Pero, y volviendo al tema de la salud, entonces eso es crear niños sanos. Claro. Porque la enfermedad no debería de existir. Si tú lo alimentas bien, si te preocupas por todo eso,
pues el riesgo es mínimo. Claro. Digo, porque siempre va a haber el contagio, el accidente, el X, pero es mínimo, vas reduciendo. Sí, y aparte, pues en el proceso de generación comienzas a tener menos situaciones graves para los niños, porque pues esto de lo bioquímico, nuestro genoma es bioquímico, se formó bioquímicamente, entonces las disrupciones que hoy tenemos, pues lo comenzamos a ver ahora en grandes cantidades de defectos genéticos que se van generando, y eso va en contra. De pronto vemos la evolución, esos dibujos de la evolución donde está el chimpancé y va evolucionando el ser humano y al final tenemos un obeso y nos da risa, nos debe dar lástima. Nos debe de dar lástima. Porque estamos yendo hacia allá, o sea, estamos llevando a nuestras generaciones hacia ese lugar y es algo que debemos de tener. Pero tristemente, doctor, y aquí nos vamos a regresar a la diabetes, si bien yo recuerdo, no sé, no hace tantos años, quizás hace 5, 8 años, en que empezaba a hablarse de la obesidad y México como un país alarmante en obesidad, yo salía y decía, bueno, porque dicen que México es obeso, sí, a ver, 1, 2, 3, sí, una gordita. Otra gordita. Y ahora tristemente de 100, 101. Sí. O sea, tristemente ahora es visual y ahora creo que hasta nuestro código visual ha cambiado porque no está rellenito, no, está obeso. Sí. ¿Qué está sucediendo? En lugar de regresarnos, en lugar de poner un alto, como dices tú, no, ya lo vemos normal, está bien. Sí, es que de pronto pensamos que lo habitual es lo normal. Fíjate, qué bien me lo describiste, pensamos que lo habitual es lo normal, y no. Entonces se ha ido cambiando. Podemos ver muchos cambios que se han generado, pero nuestro país, al igual que algunos otros países de Latinoamérica, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, pues tenemos tienditas de cosas que no son correctas en cada esquina y algunas tiendas entra uno a tratar de comprar algo para mitigar el hambre en algún momento y te topas con que no hay nada que sea correcto comestible. No hay nada. Y entonces, y terminas comprando cualquier porquería. Pues en algunas ocasiones los que tenemos buena conciencia de pronto no. ¿Verdad? Y ya de pronto no entra. O sería muy pocos. Sí, entonces en ese concepto cuando vas a Argentina o simplemente, pues es algo ya diferente. Pero si tú viajas a Europa, pues no hay tienditas no hay tienditas en... No, y ir a los mercados es una preciosidad, en cambio a los mercados de frutas y de verduras es entonces, que se te antoja. Mucho tiene que ver la disponibilidad. La disponibilidad. Entonces la disponibilidad en el ambiente, pero ahora la disponibilidad en la casa. Tú vas a una casa y ¿qué te ofrecen de tomar? No, en mi casa no, un refresco. Yo les digo, si quieren refresco, pues tengo que salir a la tiendita, en mi casa nunca hay refresco. Entonces, y de pronto comenzamos pues lo podemos ver a lo mejor cuando vamos al súper, cuando tenemos la oportunidad de ir a alguna de las tiendas y vemos qué va en los carritos de las familias. Entonces, eso ponlo en las alacenas, porque eso es lo que va a las alacenas de la casa. Esa es la disponibilidad que tienen los niños. Y entonces pensamos, piensa la gente, es que es niño, bueno, es que ya nos metieron el chip acá, de que el niño, eso lo tiene que comer el niño, pero es el que está en construcción. ¿Sí? O sea, su cuerpo cada minuto está haciendo algo por crecer. ¿Sí? ¿Y con qué va a crecer? Con esas cosas. Y entonces comienza a generar obesidad. Y entonces la gente comienza a tener pensamientos de que la obesidad pues es un aumento de peso. Y entonces decimos, no, pues es que esta panza me ha costado. Pues no. Uno pudiera decir, este músculo me ha costado porque me puse a hacer ejercicio. Y vaya que cuesta. Pero si nosotros comenzamos a ver el acúmulo de tejido graso, ¿es simplemente eso? No. Porque
son dos vertientes que tenemos que ver. Es un exceso de sustancias que no son correctas, que están almacenadas en quien tiene sobrepeso, pero en la gran cantidad de deficiencias que dejaron de llegar a su cuerpo para construir el verdadero cuerpo. O sea, no nomás es la grasa acumulada, a lo mejor es más grave lo otro. Claro. Sí, porque la grasa, pues, aunque sea con cuchillo, ¿verdad? Pero lo otro, ¿cómo lo sustituyes? O cómo quitas las sustancias químicas, porque todo lo que comió, que le almacenó esa grasa, iba acompañado de muchas cosas de esas que platicamos hace rato. Sí. Pero aparte, ¿cuánta deficiencia tiene? Entonces eso porque ahora lo podemos pasar a que alguien tiene sobrepeso. Alguien tiene obesidad y se somete a un proceso de dieta donde le dan esas dietas en quintos y entonces comienza a bajar de peso muy rápido, con todas esas. Y entonces llegan y me dicen, no, doctor, bajé 9 kilos, en 2 semanas bajé 9 kilos. Son kilos, acuérdate. Entonces sí bajaste 9 kilos. ¿De qué? Porque a ver tu alimentación y comienzas a ver y no tiene elementos para mantenimiento cerebral, no tiene elementos para otras cosas, y entonces sí, bajaste de peso, pero acuérdate que peso es todo. Si tú llegas y me dices, doctor, hice un balance perfecto, pesé y medí mi cerebro, y mi cerebro sigue pesando lo mismo, y mis músculos y el hueso sigue pesando lo mismo, y entonces perdí grasa. ¿No? O sea, se deteriora todo. ¿Verdad? Fíjate, no había pensado en eso. Entonces, en el proceso de ese tipo de dietas, por tratar de bajar de peso, por tratar de acomodar el peso, bajas peso, pero bajas cerebro, bajas corazón, bajas hígado, bajas hueso, bajas músculo. ¿Cuánta gente has visto que baja de peso y quedó colgada? Toda. ¿Sí? Toda. Entonces, tenemos que hacer un concepto diferente de nuestra estructura. Cuando nosotros manejamos a alguien que tiene sobrepeso, que tiene obesidad en un niño, en un adolescente o en un adulto, nosotros pensamos, no, es que no se trata de perder peso, vamos a reestructurar este cuerpo humano, porque lo que uno requiere es una reestructura. Tengo que construir lo que me falta y tengo que eliminar lo que me sobra. Y eso se hace con restricción del alimento, no, eso se hace seleccionando. Nosotros estamos en constante movimiento, entonces en el proceso hoy alguien que tiene una carga de sustancias químicas inadecuadas y una deficiencia muy importante por no comer cosas correctas. Imagínate que hoy comienza a meterle cosas correctas a su cuerpo y comienza a dejar de consumir sustancias químicas o cosas inadecuadas. Se comienza a hacer ejercicio. Tenemos 4 vías de eliminación de residuos. O sea, el residuo, lo que nos sobra. La orina, que por ahí eliminamos todo lo que es hidrosoluble, se mezcla con el agua y se tira por la orina. Tenemos el hígado, que por ahí eliminamos todo lo liposoluble. Hay algunas sustancias que se pegan a la grasa y que las eliminamos de todas formas. El cuerpo se va a ir dando cuenta de que eso no es de ahí y lo va a desechar. Y entonces sale por ahí. La respiración, hay sustancias volátiles que solamente con ir a hacer ejercicio vas a botar muchas cosas. Y el sudor, que por ahí sudas y eliminas otras cosas. Por eso, cuando uno deja de hacer ejercicio y que vuelves a hacer ejercicio un día y empiezas a sudar, el sudor huele feo al principio. Porque es la toxina que tenía ya muy acumulada. Son elementos que no ocupas y que los tienes que eliminar. Entonces, imagínate en ese concepto, entonces ahora están entrando puras cosas buenas y nada de sustancias tóxicas. Entonces, pues progresivamente el cuerpo se va deshaciendo de esto. Pero va sustituyendo con bueno para que se vaya lo malo. Exacto. No es que quito lo malo y no alimento lo bueno, Exacto. lo sustituyo. Está bonito Pero, el concepto. fíjate que qué interesante, creo que es la primera vez que escucho como que alguien lo explica de esa manera. No es bajar de peso por bajar de peso. ¿Con qué te voy a sustituir lo que te voy a quitar? Exacto, Sí. tengo que construir. Tengo que construir. Y construir necesito mover. Ahora, yo siempre se los explico. Imagínate que tú quieres tener tu mantel que tienes sobre el piano, blanco, y divides el mantel en 2, tienes 2 manteles blancos cubriendo el piano. Todos los días llegas y sacudes un mantel y lo vuelves a poner. El otro no lo sacudes. Todos los días sacudes uno y lo pones. Pasa el tiempo y llegaron 3 meses. ¿Cómo está el mantel que no moviste?
Pues todo polvoso. Todo polvoso. Se me acumuló toda, hasta telarañas. ¿Y el que moviste cómo está? Al menos sin acumulación de polvo. Entonces, un cuerpo humano, normalmente comiendo saludable vas a tener residuos. Vas a tener residuos, los vas a eliminar por las vías que ya te he explicado. Si todos los días agarro mi cuerpo y lo voy a sacudir con una buena corrida, con un buen ejercicio, entonces voy a eliminar por el sudor, por la respiración, por la orina y por la evacuación. Entonces me voy a deshacer de cosas que son tóxicas, que no me sirven. Y entonces a la hora de que mi cuerpo va a funcionar impecable. Igual que el trapo que movemos. Entonces son así como que conceptos aparecen muy vagos, pero que son los que nos van manteniendo en el equilibrio. Doctor, pero entonces se puede reestructurar, como le llamas tú, un cuerpo, no importa la edad. Digo, bueno, habrá cosas que ya la genética traes, pero se puede reestructurar, porque eso de comúnmente, no, pues si desde chiquito estaba gordito, ¿cómo claro, quiero que sea? El dicho que conocemos, ¿verdad? Pues gordito aunque lo fajen, ¿sí? Y también metes eso a la cabeza de que toda la vida, pues fuiste un niño gordito y confórmate con que no engordes más, ya es ganancia, ¿verdad? ¿Se puede reestructurar? Otra vez, pensamos que lo habitual... Esa frase está buenísima. Pensamos que lo habitual es lo normal. Es lo normal. Y no. Entonces, pues acuérdate que nuestra mente, nuestro pensamiento siempre va a ser en defensa nuestra. Y entonces comenzamos a ver que el niño está gordito y dice, pues es que el papá es así. Y ya, lo justificamos, siempre lo justificamos. O sea, es lo normal en la familia. Es lo habitual en la familia, es lo normal. Y entonces le echamos la culpa a la genética, pero a ver, entonces si tenemos la genética de nuestro abuelo y de pronto nuestro abuelo pues era un peladote grandote y fuerte y fornido porque se la pasaba trabajando, entonces ¿por qué no tenemos la estructura de los abuelos? ¿Y por qué no trabajamos con porque eso no lo heredamos? No, realmente nosotros vamos estructurando, nosotros tenemos nuestro código genético y el código genético se va a expresar. Hay una cosa que se llama genética y otra cosa que se llama epigenética. La genética es nuestro código genético que ahí tenemos y tenemos mucho de nuestra... Con el que llegamos ya. Con el que llegamos. Y entonces nosotros vamos a ir utilizando genes y los vamos a ir activando. Pero podemos también mantenerlos ahí. Claro. Dentro de una misma familia, imagínate que tienes 3 muchachos y los vas a revisar, pero de esos 3 uno hace ejercicio y 2 no. ¿Por qué no tienen la misma estructura física? Porque el ambiente lo modificó. Claro. Y nosotros vamos moldeando nuestra estructura dependiendo de la actividad que hacemos. A lo mejor pudiéramos decir, sí somos lo que pensamos, porque pensar es el nivel más alto de expresión del ser humano, porque lo que piensas, lo expresas. Y tú puedes levantarte pensando que vas a hacer ejercicio y lo expresas y entonces ya te va conduciendo. La estructura física de alguien que hace gimnasia es igual que el que nada, es igual que el que juega fútbol, es igual que el que juega tenis, es igual que el que compite en sumo. O sea, cada disciplina va llevando la estructura física en una dirección correcta. Y entonces, porque son diferentes músculos también los que se activan. Claro, y diferentes cosas. Sí. Si me dijeras, ¿cuál es la expresión más importante, la máxima expresión del ser humano? Pues ser polifuncional. ¿Sí? Ser polifuncional. Ser polifuncional, porque podemos hacer 1000 cosas. Si analizamos a un ser humano extraordinario que hace muchas cosas, como un cirujano pediatra, que aparte es quinto dan, y que aparte es arpista, que canta, ¿sí? O sea, sí, ¿cuál es la expresión de ese polifuncional? Polifuncional. Claro. Entonces, de pronto no sabemos las capacidades que tenemos. Entonces, nuestras capacidades van a ser la expresión de lo que somos. A lo largo del tiempo el problema es que de pronto no valoramos las habilidades que nosotros tenemos y es una de las cosas que tenemos que cultivar los muchachos, porque de pronto queremos ahora
queremos que los muchachos, pues no queremos, pero los hacemos que no hagan nada, porque les queremos hacer todo. Es que mi hijo no sufra como yo sufrí. Pero a ver, ¿por qué sufriste? ¿Qué cosas hiciste que te hicieron sufrir? No, pues es que me tenía que levantar muy temprano e ir a trabajar. O sea, si eso lo conceptualizas como sufrimiento, vas a sufrir. Pero si tú lo conceptualizas como que, no, es que lo hacíamos en familia. Yo vengo de una familia donde nos levantamos temprano a trabajar a las 4 de la mañana. Y entonces, pero era una diversión el trabajo que lo añoras. Es que nunca era, no era la palabra trabajo. Era, quizá le puedes poner hasta parte de y tampoco quisiera poner la obligación. Era parte de la conducta, de la cultura de familiar. O sea, ni siquiera te decían, ándale. O sea, no, pues lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. O sea, era en ese tiempo lo habitual. Lo habitual, exactamente. Entonces, esos son parte de los conceptos en los que uno va entrando progresivamente y que va construyendo todo ese entorno de cosas que nos van haciendo nuestra expresión. Doctor, y entonces, ¿en qué momento nos vamos a regresar a la diabetes? ¿En qué momento un niño resulta diabético? O sea, ¿en qué momento se nos salió de control como para marcar su vida de esa manera? En el sentido que estábamos platicando, que era la diabetes tipo 2, pues imagínate que un niño viene desde la pregestacional mal alimentado, en la gestacional y en la vida postnatal mal alimentado y termina siendo obeso. Es un niño que tiene todas las posibilidades de que en la adolescencia pueda desarrollar diabetes tipo 2 de esa que dijimos. Pero ahora vamos a enfocarnos a esa otra diabetes, la tipo 1, que en aquel tiempo se conocía como diabetes juvenil y que pues es el resultado de que el cuerpo se equivoca, forma anticuerpos en forma errónea y destruyen las células que producen insulina. ¿Ves cómo ya no es diferente? La 2 era con resistencia a la insulina. Ajá. Y ahora la 1 el cuerpo forma anticuerpos y comienza a destruir rápidamente las células productoras de insulina. Muy parecido, por ejemplo, al vitiligo. Todos sabemos que el vitiligo, la gente se va despuntando progresivamente. Entonces, tenemos en la piel unas células que producen la melanina, el pigmento de la piel. Entonces, los melanocitos, el cuerpo produce anticuerpos contra esas células y las va destruyendo progresivamente hasta que la gente queda blanca por completo. Y no se puede exponer al sol porque si se expone, no puede producir el pigmento que protege. O sea, eso que nosotros hacemos de ir a la playa, pues el sol induce una quemadura a la piel responde en protegernos y entonces nos bronceamos. Dice, qué bonito bronceado. Pues es una inducción del cuerpo a protegerse de los rayos del sol. Bueno, acá en la diabetes se producen los anticuerpos específicamente contra la célula que produce insulina y la va destruyendo. No produce insulina, entonces no hay insulina. ¿Qué hace que los niños de pronto produzcan anticuerpos y destruyan sus células? Pues en general tenemos muchas teorías, pero realmente no lo sabemos. El cuerpo se equivocó y formó anticuerpos así como puede formar anticuerpos contra la tiroides y hacer un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, o puede formar anticuerpos contra las glándulas suprarrenales o contra otros lugares. Destruye las células, no hay insulina, comienza a subir el nivel de azúcar, no lo puede utilizar la célula otra vez y entonces entra en el deterioro grave. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Hay muchos factores. ¿Por qué en las diferentes poblaciones la incidencia de diabetes tipo 1 es diferente? Por ejemplo, si yo te digo que Finlandia, Estonia, por ejemplo, que tienen los primeros lugares, hace 25 años, cuando yo hice mi tesis de pediatría en diabetes, encontramos que cada año 35 de cada 100,000 habitantes desarrolla diabetes en esas poblaciones. Cuando nosotros, o sea, la incidencia es uno por cada año por cada 100,000 habitantes en nuestro país. Cuando ellos tienen 35 casos nuevos por cada 100,000 habitantes cada año. Entonces, ¿por qué esa gran diferencia?
Nosotros estamos en 0.7 a 1.2. Pero revisando las nuevas estadísticas ahora de Finlandia, por ejemplo, ellos tienen 45 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cada año. Y nosotros tenemos alrededor de casi 2 ya. Entonces eso ha ido incrementando. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. En las poblaciones de más alto índice es más alto la diabetes tipo 1. Nosotros en México tenemos más diabetes tipo 2, pero tenemos diabetes tipo 1, también en forma muy importante. Tendremos, perdón que te interrumpa, tendremos que entender el origen, irnos al origen también, regresar. Y doctor, tendremos que irnos al origen porque, híjole, esto es increíble que en países que cuidan también, que son tan cuidados, qué bueno, porque esto nos quitó responsabilidad de repente, así como mexicanos. Porque siempre creemos que cualquier país es mejor que México, pero resulta que también se les va de la mano, que no saben ni por qué, como dices tú. Exacto. No hay a ciencia cierta el saber por qué, pero sí sabemos el qué podemos hacer para tratar de evitar eso. Sí, claro, mira, hay algunas vertientes que indican, por ejemplo, un investigador, Bort Jensen, una de sus primeras publicaciones en 1983, él identificó que los niños que eran alimentados con leche de vaca tenían más alto índice de diabetes tipo 1. Hay varias vertientes de estudios en esa secuencia. Varias tesis de... Y entonces, pues de pronto tú sabes que la mercadotecnia domina muchas cosas y pues la leche está metida por todas partes. Entonces de pronto nosotros seguimos teniendo, yo en particular sigo teniendo el concepto de Bort Jensen, y entonces eso hace que los hijos de mamás que vivan con diabetes no utilizamos proteína esa que yo te decía hace rato de leche de vaca. Entonces utilizamos algunas situaciones alternativas. Pero también está considerado dentro de eso pues algunas infecciones. Hay algunos virus que son directamente lesivos para la célula beta, algunos otros que inducen un proceso que se llama mimetismo molecular, que son moléculas iguales, y entonces se encuentra que en algunos virus, por ejemplo el virus Coxsackie B4, tiene una secuencia de aminoácidos muy parecida a una proteína de la célula beta, y que el organismo reconoce al virus como extraño, forma anticuerpos contra el virus, y que secundariamente puede destruir la célula beta. Entonces son parte de los efectos de teoría. Entonces lo que más tenemos que seguir trabajando es en sanitizar nuestro ambiente biológico, con lo que ya habíamos comentado. Y yo creo que es parte de las herramientas más importantes en las que tenemos que incidir. Queremos ser sanos, queremos tener hijos sanos, queremos tener familias sanas. Somos de la naturaleza, hay que utilizar lo que la naturaleza nos da. Somos un país privilegiado porque tenemos todo a la mano. Porque nuestra tierra de veras da frutos y frutos en abundancia. Pero como tenemos tantas cosas disponibles que son placenteras al paladar, aunque sean artificiales, pues de pronto vamos enseñando a nuestras poblaciones a preferir las cosas que generan placer por sabor, por textura, por olor, por lo que tú quieras. Y nunca pensamos en la salud. Nunca pensamos en el beneficio de la salud. En el beneficio de la salud, que eso representaría prevenir las enfermedades, no nomás la diabetes. Pero a ver, doctor, dime, ¿la diabetes infantil se controla o se cura? Siempre es un dilema en eso para las familias, porque pues qué familia no quisiera que su hijo se curara. Hay una gran diferencia entre una enfermedad incurable y una enfermedad controlable. Entonces parte del concepto en el que tenemos que trabajar es que, bueno, pues hay muchas situaciones graves en el mundo y hay muchas enfermedades que no son curables, porque una lesión que se genera en un órgano, pues solamente se puede hoy recuperar con un cambio de órgano que no lo tenemos disponible. Esta es una lesión directa al páncreas, solo en las células beta, porque el páncreas tiene muchas más funciones. Entonces lo que aquí solamente se genera es que no hay insulina. Y entonces dentro del arsenal que hoy tenemos terapéutico es para mantener un equilibrio en el nivel de glucosa lo más adecuado posible.
Y siempre tenemos que equiparar lo que vamos a hacer nosotros con la biología normal. Entonces siempre tratamos de que lo que vamos a hacer sea parecido a lo que está pasando en un organismo que no ha tenido la enfermedad. Entonces es una enfermedad controlable. Controlable. A ver, porque cuando nos dicen es incurable, impacta y tú piensas que es progresiva, como que lo asocias a lo incurable, que es progresiva. Pero cuando nos dicen es controlable, bueno, como que ya dices tú, bueno, ok, lo puedo manejar y puedo vivir con ello toda la vida. Exacto. ¿Sí? Entonces el patrón de diabetes, la gente lo tiene acá pensado, cómo vivió su diabetes el papá, el hermano, el tío, el abuelo. Entonces dice, cuando un niño inicia con diabetes, inmediatamente está pensando, es que pues a mi papá le dio diabetes y en 10 años ya estaba deshecho. Y le amputaron no sé qué. Se quedó ciego y le pusieron diálisis porque hizo insuficiencia renal, le amputaron sus piernas porque hizo, bueno, pues en este concepto el iniciar a vivir con diabetes, porque hoy preferimos utilizar términos no peyorativos para este tipo de situaciones y decimos el paciente vive con diabetes, porque hoy te voy a ir desglosando que realmente es un proceso de vivir. De casarte con ella y decir, órale, ya es mi compañero. Entonces, en este sentido, comenzar de integrar el proceso correcto de seguimiento. A los papás cuando uno les da la noticia, ya están pensando que la vida del niño se acabó. Y ya están pensando que se va a morir pronto y que se va a quedar ciego y que le van a cortar las piernas. Y que no va a tener hijos y que no va a tener una vida en plenitud. Es más, que ni siquiera invierto a la educación, porque para qué, que haga lo que quiera. Eso que acabas de decir es algo tan terrible, fíjate, que yo te digo que somos de experiencias y que tenemos acá nuestras conexiones de experiencias. Imagínate que hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de que te voy a platicar una historia de una de nuestras muchachas de la asociación hace ya varios años, donde ella presenta su examen a la Universidad Juárez del Estado de Durango y pasa su examen para estudiar enfermería, y de pronto cuando llega muy contenta con la directora y le habla a la directora y le dice, es que tú eres diabética, entonces tú no vas a vivir muchos años, entonces ¿por qué no le dejas el espacio a alguien que sí va a vivir? Y en enfermería, es que se supone que saben, que tienen conocimientos, o sea, o sea, eso que dijiste me dolió porque pues, batallamos un poco para que la pudieran integrar y finalmente, bueno, la integraron. Híjole, qué triste. Pero sí, a mí me llegó a pasar en algún momento que alguien se expresó así, por eso lo mencioné. Entonces, sí es muy terrible y complicado, pero ahora imagínate que en Durango es el primer lugar donde tenemos, es el primer estado donde tenemos una asociación que pues, se encarga de organizar la vida de las familias que inician a vivir con diabetes. Híjole, y por fin aterrizamos en ese punto. A mí al final les vamos a pasar unas imágenes que me pudo haber conmovido, el ver a las familias completas orando. Ahora sí, que orando la oración de los diabéticos. Nuestra oración, porque es de nuestra asociación. Es de nuestra asociación y es de nuestra sociedad. Exacto. Sí, y lo que más me conmovió, y creo que ahí entendí perfectamente que, no quiero decir un problema, un diagnóstico de diabetes, atañe a toda una familia. Claro. No es del niño, no es que el niño tenga diabetes, nos atañe a todos y que tendrás que proponer cambios a nivel familiar, no nomás para ese niño. Sí, claro. ¿Y cómo lo manejas? ¿Cómo nació esta asociación? Híjole, es un proceso así medio complicado, sabes que estando yo en el Hospital Infantil de México, terminando, pues estaba en el segundo año de la carrera, y un día estaba yo buscando qué iba a hacer de mi tesis. Y entonces, pues estaba yo con mi novia, que hoy es mi esposa, desayunando en el comedor del hospital. Y ella es muy amiga de la que hoy es jefa de endocrinología pediátrica del hospital, la doctora Leti García Morales.
Y entonces, pues ya llegamos y estábamos platicando precisamente de eso. Y en el hospital, pues es algo, una relación muy, muy estrecha entre estudiantes de especialidad y maestros. Y estando con ella, desayunando, pues ya llegó ella y se sentó con nosotros y Leti, y pues en un momento, ella era escrita del hospital, en un momento llegó el jefe de endocrinología pediátrica, y llegó la otra jefa, y llegó la residente. Y entonces estábamos platicando y de pronto me dice, pues ya, me dice, estaban hablando de la tesis que quieres hacer, ¿verdad? Sí. Entonces yo no sabía ni qué iba a hacer de mi vida todavía, yo estaba en el área de ser pediatra. Y entonces pues de pronto dice, pues ¿no te gustaría hacerla en endocrino? Y entonces voltea y le dice al doctor, ¿cómo ve, doctor? Mira, es el novio de Liz, que ya. Y luego me dice, usted es el doctor Guajardo, ahora sí. ¿Y quiere hacer con nosotros? Pues si tiene algo, doctor. Decía, pues no quería, pero pues bueno. Si tiene algo, yo le hago. Entonces volteó con la residente, Teresita, que es mi amiga hasta ahora en Cuernavaca, le dice, ¿cómo ve? ¿Habrá algo por ahí? Pues sí, salieron ahí algunos estudios, eso que comentaba de la leche de vaca. Vamos a revisarlo. A ver, dígame de qué es. No, pues el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en leche de vaca, en alimentación con leche de vaca. Sí me interesa, sí quiero. Suena interesante. Pues entonces vamos a revisar algo de eso y podemos revisar. Pues muy bien, saliendo de ahí me fui a la biblioteca, bajé los artículos y me puse a revisarlos y le dije, mire doctor, encontré estos artículos. Se me quedan viendo y dicen, ¿tan rápido? No, pues tan rápido. Y entonces pues ya los comenzamos, pues vamos a revisarlos, ya los revisé y al día siguiente le dije, mire doctor, me parece muy interesante. Tengo esto y dice, pues vamos a diseñarlo. Mira doctor, hice este diseño, ¿qué le parece? No, pues está súper bien, pero va muy rápido, ¿no? Pues es que esto hay que hacer. ¿Era ya? Yo soy hiperactivo, siempre he sido hiperactivo. Y entonces, pues ya comenzamos. Eso lo estábamos haciendo en diciembre. En diciembre, nosotros hacemos el cambio de año en marzo. Y entonces, para enero, ya estábamos haciendo el protocolo. Ya estábamos reclutando pacientes. Y en 6 meses podíamos revisar todos los casi 300 pacientes que había en la clínica de diabetes. Y entonces pues yo me involucré demasiado en los pacientes porque tenía que entrevistar a las familias y comencé a ver la problemática sobre la tendencia real ya. Sí. Y entonces yo terminé mi tesis, para julio ya tenía mi tesis lista, cuando la tenía que entregar a marzo del siguiente año. Y entonces pues todo era, y pues el doctor me invitó a hacer algunas otras cosas ahí pues le interesó cómo estaba yo trabajando. Lo que te involucraste. Y ya cuando iba, y entonces me comenzaron a preguntar, ¿y qué vas a hacer su especialidad? Pues yo no lo había pensado, ¿verdad? Pero yo de pronto dije, sí quiero hacer. ¿Y en qué? En endocrino. Pues yo estoy aquí. Entonces pues ya cuando se llegó el tiempo y que hablé con el doctor Dorantes, que era el jefe en ese tiempo, me dijo, nadie más se queda a hacer endocrino, solo usted. Entonces, pues yo me quedé así y dije, perfecto. Pues, tuve algunos problemas para integrarme al principio, pero ya quedé haciendo endocrino. Y entonces pues ya me metí de lleno en diabetes más y en otras áreas. Pero luego conozco a una persona que vivía con diabetes en ese tiempo, que es una maravilla de ser humano. El primero que cruzó el estrecho de Bering, viviendo con diabetes, poniendo insulina, y él nos platicaba su experiencia. Imagínate, a menos 20 grados centígrados cruzando el estrecho de Bering, sacando la insulina, corriendo, poniéndosela a través de la ropa para que no se congele. A través de la ropa, desde ahí. Y entonces platicaba sus historias. Eric González se llama, y por ahí anda todavía. Conferencias y todo, ¿verdad? Entonces y eso pues ya organizamos y comenzamos a ver. Bueno, pues él generó algunas conectividades, y la primera clínica de diabetes en México se instaló en el Hospital Infantil de México. Y entonces antes internábamos a los pacientes para educarlos ahí en el entrenamiento de diabetes, y pues a mí me fascinaba. Yo tenía la experiencia de cómo vivían por los estudios que por todos los 300 familias que te tocó ver. Y entonces acá ahora pues era diseñar cómo ya no tenerlos dentro del hospital,
y entonces tenerlos por ahí cerca y que todos los días fueran y hacer un espacio donde los entrenáramos. Entonces los entrenábamos ahí con pizarrón y las familias aprendían desde ponerse insulina, desde checarse su nivel. En aquel tiempo, bueno, pues la mayor parte de los checadas eran con tiras reactivas en orina y checarse pues el que podía con un glucómetro que apenas empezaba, y las insulinas que teníamos pues eran complicadas, ya no las usamos ahora, pero entonces pues fue creciendo la pasión y de pronto cuando uno termina la especialidad pues te quedas así como en la calle. Yo creo que todos se identificarán conmigo de que saliendo del hospital y dice, pues sí, ya soy endocrinólogo pediatra. Y te sientes huérfano, ¿y ahora dónde voy? Y entonces, pues finalmente decidimos, yo tenía claro, mi esposa pues le duele todavía, ¿verdad? Pero yo tenía muy claro que mi lugar era Durango. Mi lugar era estar cerca de mis papás, de mis hermanos, de mi familia. Entonces, pues fue complicado, pero pues finalmente ella lo aceptó y estamos. ¿Ella de dónde es? Ella es de Iguala, Guerrero. Bueno, ni modo, alguien se tenía que sacrificar. Y entonces pues venimos a instalarnos en Durango y progresivamente. Cuando llegó el primer paciente que vivía con diabetes fue así medio complicado, porque la gente no estaba acostumbrada al nuevo concepto. Y pues de hecho mucha gente, cuando yo le decía, soy endocrinólogo pediatra, algunos médicos de pronto me decían, ¿y eso qué? ¿Cómo para qué me vas a servir? ¿Quién va a ir a verte? Sí. Como que sí. ¿A quién te refiero? Como que no hay muchos diabéticos en Durango, me dijeron. Y entonces, pues yo decía, pues no nada más veo diabetes, claro. Claro. Entonces en ese concepto, ya cuando el primer paciente, yo tenía la cultura ya de entrenar a los pacientes en hacerlo. El primer paciente pues era entrenamiento personalizado. Y entonces comenzamos a entrenar a los pacientes y de pronto fueron 2, 3, 4, 5 y se fueron juntando. Y sabes que comienzan los procesos de entrenamiento de nuestra asociación en todos los conceptos que ya lo platicaremos, en las casas, porque yo no tenía lugar donde, ¿verdad? Claro. Entonces de pronto pues comenzamos a hacer las reuniones y platicar las experiencias de cada quien y comenzar a decir, mira, es que esto hay que hacerlo así, y vamos avanzando en el concepto progresivamente. Y entonces pues alguien decía, no, pues yo tengo ahí una sala grande en mi casa, pues ahí nos vamos. Y entonces yo me iba con ellos y ahí trabajábamos en el concepto. Y de pronto en el consultorio donde yo estaba al principio pues teníamos un área y de pronto ya no cabía. Y fue creciendo esto y pues anduvimos pululando por diferentes lugares. Hacíamos los programas de entrenamiento, de pronto en nuestras reuniones nos prestaban un aula en el hospital del niño o nos prestaban un lugar en algún otro lado y ahí nos íbamos. Entonces siempre tratando de buscar entrenar. Yo creo que el concepto de vida de alguien que inicia a vivir con diabetes es saber. Nuestra oración dice, lo primero es saber. Lo primero es saber, y también el abrazarte de alguna manera, abrazarse entre familias. Y como todo en la vida, cuando tenemos un problema, parece que lo sufrimos como si fuera yo la única que me pasó, que me cortó la uña, y cuando nos enteramos que hay tantos que les ha pasado lo mismo, es una manera de abrazarte, de empatizar y de decir, podemos, sí, claro. Podemos, se puede. El intercambiar la experiencia, aunque tengan un maestro que les diga, es así, a veces lo aprende uno más del igual, que dice, sí, hombre, yo inyecté igual a mi hijo y no hay problema, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es la base de esto. Pensar que el médico no es el que lo sabe todo. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿quién es el experto en la diabetes de este niño? Los papás. ¿Los papás? Yo no, porque los papás son los que están ahí. Claro que los hemos entrenado en ese proceso. Pero entonces imagínate en ese tiempo donde íbamos creciendo y de pronto no teníamos lugares. Cuando nos cambiamos a AMSI, bueno, pues pedimos en AMSI el pasillo ahí en el frente del consultorio de Saúl, ¿verdad? Esa área es la que utilizamos para el entrenamiento, ahí hacemos. Entonces llegó una época en la que dije yo, vamos a experimentar y vamos a poner ahora a las familias que ya son expertas a que enseñen a las... Entonces los temas los comenzaron a dar los papás de los niños que ya eran expertos. Y fíjate, fue una etapa qué etapa tan hermosa, porque hasta el sentirse importante, de sentirse abatido por un problema familiar, se sentían importantes también de dar la mano. ¿Regresamos?
Doctor, qué interesante tu trabajo. Yo de veras anoche que vi ese video que me mandaste y todo, y ahorita lo compruebo, esto se ha convertido en una misión de vida. No podemos decir que es tu oficio, no podemos decir que nada más es tu profesión, porque la misión de vida se convierte cuando tienes la pasión que has tenido tú para esta asociación, para estas familias. Sí, yo creo que una de las cosas que uno tiene que buscar en la vida es eso que tú dices, su misión de vida, el ikigai que dicen los japoneses. Pero aparte yo veía, y quiero llorar, y se me quieren salir las lágrimas, porque veía cómo abrazabas tú a esas familias, la emoción de tu rostro, de decir, y van a verlo al final, estas imágenes. Si tú me pusieras nada más la imagen, sin decirme nada de lo que hay detrás, diría yo, bueno, están celebrando una fiesta. Y en otras en que estás compartiendo también con tu familia, que eso es hermoso, haber involucrado a tu familia, es cuando entiendes, es una misión de vida el abrazar a estas familias. Y bueno, ¿cómo sigue esta asociación en Durango? Entonces, mira, progresivamente fuimos avanzando, tuvimos la oportunidad un día de comprar un terreno ahí por las jardines de Cancún. Y en eso, un día compramos unos boletos de una rifa y mi hijo se sacó un carro. Estaba chiquito y él pensaba que era un carrito así, ¿verdad? Sí, que entonces, lo cambio ahorita. Entonces, pues ya pues estaba chiquito, pero yo platiqué con él y le dije, ¿qué tal si hacemos ahí como una especie de campo de fútbol y un saloncito de eventos para la familia? Y lo hicimos. Y entonces, ese lugar se ha convertido como el así, pues el lugar donde hacemos las actividades de la asociación. En la actualidad, bueno, pues hasta antes del 2020, de esta pandemia, nuestras actividades eran cada 2 meses y en secuencia nuestras actividades son reuniones cada 2 meses de un tema. Muchas veces invitamos a alguien que venga de fuera, algún laboratorio nos patrocina a un expositor y pues en muchas ocasiones pues son educadores en diabetes que no tienen la preparación que tienen nuestros pacientes y realmente los pacientes superan. Claro que sí. Bien. Muchas veces son endocrinólogos que vienen y cuando vienen pues se quedan sorprendidos de la capacidad que tienen nuestros pacientes en el entendimiento de lo que esto significa. Pero imagínate que a lo largo del año yo te puedo decir, cada 2 meses nuestras reuniones presenciales, pues con una plática, yo doy alguna parte y alguien da otro. Tenemos acá gente que nos apoya como el doctor Manuel Salazar Enríquez, que es psiquiatra, como Adria Pérez Gainer, que es programadora neurolingüística, como el doctor Juan Carlos Ayala Luna, que es ginecólogo en algunas ocasiones. Hay muchos que de pronto nos van apoyando en ese concepto camino. para ir dando las reuniones. Los oftalmólogos a veces hablando de los ojos, dentistas han ido a hablar de los dientes, y entonces se va llevando. Luego llega la época de Navidad y hacemos la época del Día del Niño, y entonces hacemos muchas veces una fiesta del Día del Niño. Entonces son reuniones, siempre buscamos un pretexto para estar juntos. Para también hacer fiesta. Sí, claro. Sí. Y entonces el concepto de la fiesta ahí se hace, algunas gentes como, bueno, algunas familias que siempre han estado, como la familia Márquez, como por ejemplo, se me viene a la mente la familia Vega González, que siempre han estado apoyando, y de pronto la familia de los representantes de laboratorios que, doctor, ¿con qué apoyo para los niños? ¿No? Pues unos juguetes, otros bolsa de frutas, otros costales de naranjas, otros la piñata, y entonces todo se arma. O sea, cada año tenemos la fiesta que se arma para los niños. Doctor, ¿cuántos niños tienes en la asociación? Ahorita no tenemos la cuenta así completa, pero activos yo creo que, porque se van convirtiendo en niños, adolescentes y adultos, y entonces muchos de los adultos ya entrenados pues pueden seguir su vida sin problema. Ajá. Y entonces, pues yo creo que debemos de tenemos yo creo que alrededor de más de 1000 familias ya entrenadas a lo largo de 22 años. Pero ahorita activos yo creo que debemos de tener alrededor de unos 150 niños activos que los tenemos en el chat de la asociación, que ahorita
Ahorita te voy a explicar cómo estamos funcionando en este tiempo. Entonces, en este sentido, luego viene, cada mes en las reuniones, viene un campamento que lo hacemos en ese lugar que te digo. Campamento significa un programa de entrenamiento donde integramos a todos los que debutaron en el año y que los ponemos a convivir, entonces, un día completo con todos los demás niños que viven con diabetes. Es austero, o sea, no... Nuestras reuniones son con casas de campaña en el campo de fútbol. Tenemos una cocineta donde pues también austera, donde las mamás preparan la comida y entonces todos juntos a la hora, llegamos un sábado a las 10 de la mañana y todos la bienvenida ya desayunados y empezamos rápidamente con las reuniones donde vienen médicos de otros estados a impartir algunas de las conferencias, médicos de aquí, gente que nos apoya en algunos que son deportistas, porque tenemos integrado también algunas de yoga, por ejemplo, de zumba, de samba. O sea, hemos tenido una representante que es de Brasil, ya no está acá, pero ella nos acompañaba dando una clase de samba. ¡Ándale! Entonces, pues hemos ido integrando cosas así de convivencia, jugar, unos están jugando voleibol, fútbol ahí en el campo, los niños, y bueno, vamos interactuando y pues finalmente la reunión con los máster. En la noche hacemos una mesa redonda donde ponemos ahí todavía algunos de la primera etapa que conviven con nosotros, entonces, o las que son plus, algunos ya son nutriólogos, otros son enfermeras, como decía, otros son abogados, licenciados, arquitectos, contadores, entonces los ponemos ahí, entonces todos los papás les preguntan, a ver, pues como que ya cambió el concepto, ¿verdad? De estar pensando que se iba a morir, entonces, pues ¿cómo le han hecho? No, pues es que esto es así. ¿Cuántos años tienes viviendo con diabetes? 20, 22, 25 y algo, nada, todo correcto. En el proceso de entrenamiento, entonces ya los tenemos. Al día siguiente, en la noche, pues es una fogata y contar chistes y platicar ahí en el ambiente, terminar. Al día siguiente levantar las casas de campaña y todo. Bueno, el armado de las casas de campaña es una maravilla, porque muchos niños nunca lo habían hecho, ¿verdad? Entonces, al día siguiente levantarlas, hacer el desayuno, desayunar y tener las últimas pláticas para terminar como por allá a las 12 del mediodía. Entonces es un día completo de convivencia, como decía yo, austera, pero pues es convivencia con una vida genuina, que es parte de lo que uno tiene que ir trabajando en este concepto de irlo haciendo. Eso es nuestro campamento. Ahí siguen las reuniones, tenemos por ahí en noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, hacemos una misa de acción de gracias en catedral y luego hacemos una caminata pacífica, simplemente con la idea de decirle a la comunidad, somos la Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, alguien en algún momento puede tener el conocimiento de que alguien vive con diabetes y sabe y que sepa que existe algo con este concepto para que se pueda integrar a la asociación. Es 100% gratuita. Bueno, pues a todos nos toca aportar, ¿verdad?, cosas a la asociación, tiempo, dinero, esfuerzo para el trabajo de todos los días a los que estamos ahí metidos. Y entonces, en este año pues no se pudo hacer presencial, entonces tenemos un diseño diferente que ahorita te voy a platicar. Y seguimos las reuniones y luego finalmente combinamos con la posada. Siempre hacemos una posada de todos los años, donde pues volvemos a convivir todos y desearnos lo mejor y desear que la vida nos siga premiando como nos ha premiado. Eso es un año común. ¿Qué ha significado este año? El 2020. Entonces, ¿qué ha significado toda esta vida que hemos puesto de 22 años en la asociación? Ha significado que no tenemos niños hospitalizados. El niño que lleva su proceso, hay niños que no conocen la estancia de un hospital porque se diagnosticaron, llevan su proceso y lo hacen correcto. ¿Qué pasó cuando llegamos? Tratamos de reclutar niños que tuvieran diabetes de años anteriores y ¿qué crees? No había. ¿Cómo? O sea, ya están todos, absolutamente todos. Entonces, de cuando llegamos nosotros en 1998 para atrás, solamente tenemos un solo paciente que se integró a la asociación. Fíjate. ¿Qué le pasaba entonces a los niños antes? Exactamente, entonces, ¿qué pasaba? Se morían. Sí, eran internamiento tras internamiento,
hasta que fallecieron. Entonces ni siquiera alcanzaban las complicaciones crónicas. ¿Pero cómo se puede morir? Pues lo que pasa es que el proceso de una descompensación metabólica no es nada sencillo. Entonces el tratamiento tiene que ser muy bien estandarizado para poderlo colocar en un posicionamiento correcto. Doctor, ¿y eso lo tienes documentado? O sea, ¿es cambiar de la muerte a la vida? Es cambiar. Es cambiar la expectativa del término, entonces, de decir cómo es posible que antes morían y hoy no teníamos. Exacto. Entonces, y en ese concepto aparte, no solamente morían, no se internan. O sea, no tenemos pacientes de la asociación que estén internándose por descompensación, porque una vez que entran en el proceso de internamiento, pues pueden controlar su vida perfecto. Pueden hacer algunas hipoglucemias que la mayor parte las pueden controlar en su casa, pueden hacer alguna pequeña hiperglucemia que tienen un proceso para corregirlo. Y entonces tú debes estar al 100 en comunicación con todas las familias. Pues sabes que estamos en comunicación, pero las familias están en comunicación entre sí, que es lo más maravilloso. Entonces alguien de pronto comienza, tenemos el chat de alguien manda, tengo a mi hijo con su nivel de azúcar alta, a ver, alguien que me diga qué puedo hacer. Comience, chéquele. Y sabe cuál es su ratio, cuál es su sensibilidad, y lo comienza a corregir. Que si tenemos alguna otra reunión, podremos abordar ya todo lo que significa esto. Sí, entonces, tenemos que tenerla, ¿eh? Entonces, en ese concepto, las familias abrazan a las familias. ¿Por qué? Porque la que tiene hoy 10 años, que debutó con diabetes, pasó por lo mismo. ¿Sí? O sea, y quizás hasta diga, yo voy a tu casa y te ayudo y te apoyo y lo hacen. Fíjate qué hermoso. Entonces, y que de pronto alguien diga en el chat, oye, saben que no tengo insulina, no me dieron insulina. Yo te llevo. Eso pasa. Entonces, es una situación de familia real. ¿Sí? Entonces, en ese concepto llega 2020. Y entonces, pues de pronto como que estábamos ahí encerrados y pues ya no nos reuníamos. ¿Y qué pasa con los nuevos que están desarrollando? Porque hemos tenido en este 2020 unas situaciones también muy feas. Entonces esos nuevos tienen que ser abrazados. Y pues teníamos ya el chat, y el chat comenzó a crecer y de pronto dijimos, pues ¿qué podemos hacer? Y llega la época del campamento y pues no hay campamento. Y entonces de pronto de un laboratorio de las microinfusoras me dijeron, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para seguir teniendo a los niños abrazados? Pues de pronto llegamos a la conclusión de que hay que hacer un campamento virtual. Y entonces hicimos un campamento virtual donde tuvimos la oportunidad de virtual conectarnos con gente de Chile, con gente de otros lugares para que dieran las pláticas. Y entonces se integra una youtuber de Guadalajara que se llama Diabetes Juez Julissa, y se integra con nosotros. Y entonces, pues el campamento lo hicimos igual el sábado, igual el domingo, con ejercicio, con todo lo que hacían. Y entonces terminó siendo espectacularmente una maravilla. Pues claro que sí. Y de ahí entonces hicimos nuestro rosario virtual, el Día Mundial de la Diabetes. Pues si se pudo lo más complicado, que es el campamento. Y entonces nuestro rosario virtual, claro. ¿Cómo vamos a sustituir una misa de acción de gracias en virtual? Bueno, pues entonces contratamos a mi mamá, que es amor, que es asidua del rosario. Entonces mi mamá reza el rosario con nosotros. Claro. Y terminando, bueno, pues termina siendo otra maravilla. Y luego seguimos con las reuniones, y entonces comenzamos a hacer cada mes nuestras actividades virtual. Y entonces llega Navidad y hacemos nuestra posada virtual. Y entonces en esa posada virtual, pues es la posada. Y entonces comenzaron a ver, oiga doctor, pues lo publiqué yo, ¿verdad? Oiga doctor, ¿y cómo podemos ayudar? De pronto algunas familias nos comenzaron ¿cómo podemos ayudar? No, pues les podemos dar juguetes a los niños. Yo creo que 2020 no es tanto de juguetes, 2020 es de insumo. ¿Qué necesitan los niños? Insulina, tiras reactivas, jeringas, glucómetro. Regáleme eso. Eso es lo que los niños, pues claro. De pronto comenzamos a juntar un paquete de cosas donde algunos otros, como algunas farmacias, se integraron perfectamente a nuestro... A tu concepto, a tu proyecto, a tu misión. Y entonces en eso, pues hicimos algunas competencias
que yo habitualmente no entro en ese concepto de las cosas, lo organizan la presidenta de la asociación y eso, y pues los niños recibieron sus cosas en el 2020. Y finalmente culminamos en esa última etapa presentando una noche de cine. Nosotros hicimos, a lo largo del tiempo, hicimos algunas obras de teatro presentadas para la sociedad, una del debut, que fue esta, que la tenemos grabada, y entonces se llama Un rayo que parte el alma. Es una obra de teatro que presentamos en el Teatro Ricardo Castro, y que fue también una maravilla de expresión, sobre todo para dar a conocer lo que significa la diabetes. Y entonces hicimos una obra de teatro presentándola como si fuera una película, y fue otra maravilla. Pues tendremos que presentárselas a ustedes. Doctor, ¿qué crees? Mi camarógrafo ya me está diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Híjole, la verdad, me dejas con un sentimiento de gozo, y se me quiebra así la voz de esta misión tan maravillosa que tienes, y yo creo que algo que tenemos que agradecer la sociedad de Durango por haber regresado, y yo creo que abrazar a Lisa, a tus hijos, a tu mamá, cómo se han sumado a esta misión. Y gracias, doctor, gracias por nuestros niños diabéticos, por nuestros adultos, por nuestros adolescentes. Sé que hay mucho más y voy a aprovecharme. Ay, digo, ya se me están saliendo las lágrimas, porque de veras, qué hermoso testimonio de Misión de Vida. Gracias, 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 gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos estar ahí.